Dímelo, 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 mi gente. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la resaca de Madrid Total. Vamos porque hoy estamos bien calentico. Tenemos toda la polémica de ayer con el Madrid. Hoy, déjenme decirle, porque hoy parece que el Barça ganó fácil, parece que ganó contra unos amigos, que estaba jugando contra los amigos del pueblo, pero hay una entrada de Eric García en el minuto 7. Hay una falta por detrás peor que la de Hausen ayer. Se las voy a estar enseñando y vamos a estar comentando todos los detalles, porque para mí el Barça se tenía que haber quedado con 10 en el minuto 7. Vamos a tener de invitado a Toro Culé, vamos a tener a Jorge como siempre, va a entrar más tarde Lester, vamos a estar dando los detalles, vamos a hablar de Xabi Alonso, vamos a hablar de Dean Hausen, por supuesto, vamos a hablar de Rodrigo, un Rodrigo que no jugó ni un solo minuto ayer. Pese a lo que estaba previsto, Rodrigo sigue sin contar para Xabi Alonso. Es algo que realmente me sorprendió bastante porque no lo esperaba, debido a que las rotaciones por el parón de selecciones debían haberlo hecho jugar, pero no fue así. Entonces vamos a entrar ya con Jorge, vamos a darle la bienvenida al canal, como siempre. Jorge, ¿cómo estás, hermano? Dímelo. Estamos haciendo extensión de canales. Estamos tirando por acá también. Sí, estamos tirando por acá también. Y estaba esperando que ya arrancaras tú para irnos completo con el debate. Que la verdad está caliente la cosa. Está dura, porque realmente lo de ayer fue otro descaro más. Lo de ayer fue vergonzoso. Lo de ayer no tiene nombre. Ya no se puede decir más nada. No se puede excusar más nada. Están haciendo las cosas a la cara y están haciendo todo de una manera transparente. Mal y transparente. Ya yo estoy ya pensando más bien en que el arbitraje español es de lo peor que tiene Europa. Y me atrevería a decir de lo peor que tiene el mundo a día de hoy. Y quitemos el tema de Negreira, ¿ya? El tema de Negreira bastante trillado, que en algún momento se sabrá la verdad. Yo estoy claro de que la verdad va por lo que pensamos mucho, que es la corrupción deportiva que ha existido y el intento de, tú sabes, de comprar árbitros o influir en los partidos, en la neutralidad, que es como declaró Negreira cuando sus declaraciones ante Hacienda. Pero la realidad es que el arbitraje español es una mierda. Eso no es indiscutible. No hay quien me pueda decir un pero, porque si lo miras por un lado, lo miras por el otro, es el problema por donde quiera que lo veas. No, definitivamente, pero eso no se puede obviar tampoco, porque es algo que va de la mano con lo demás. Negreira es... Ahí está. Sí, que tenías el audio un poco alto. Sí, se me subió. Te decía que una cosa va de la mano a la otra, porque a raíz de lo de Negreira es que vienen todas estas circunstancias y es que está todo como está, y por eso es que se está poniendo en tela de juicio el arbitraje español, porque el arbitraje español hacía unos años, cuando vamos a echar para atrás, de 2000, vamos para allá, para el 2003, 2001, no tenía problema ninguno. Había muy buenos árbitros en la Liga Española. Hoy en día es que viene a relucir todo esto, por mucho más allá de que ya se sabía que venía habiendo problemas y decisiones raras, que las cosas se veían un poco raras, pero a raíz de todo esto es que viene el problema. Entonces, obviarse no se puede obviar. Exacto. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en el arbitraje español. Estaba buscando algo aquí que me dio un bateo. Disculpa. Es lo que está ocurriendo a día de hoy. Ya la arreglé. A día de hoy en el arbitraje español. Entonces, es triste, ¿no? Es triste lo que está sucediendo. Pero es a lo que tenemos que enfrentarnos a día de hoy. Contra lo que tenemos que competir. ¿Qué te puedo decir? Desgraciadamente es la única competición disponible a la cual podemos hacer. La Superliga no existe todavía, no se le da la relevancia que en algún momento tendrá. Yo sí tengo mucha confianza que la Superliga va a ser
el nuevo orden mundial en cuanto al fútbol, por lo que pretende, pero de momento lo que hay es la Liga Española y el Consorcio Europeo, el autototalitario europeo, que es la UEFA como tal, con sus competiciones que ahora mismo quieren ser una copia de lo que la Superliga quiere implementar. Es bastante copia en cuanto al premio, en cuanto a muchos factores, en cuanto a este sistema de liga, que desde el año pasado lo estuvimos viendo. La Champions se convirtió en un formato de liga, ya después los cruces, lo que sea, pero eso es una copia parecida a lo que la Superliga quiere hacer. Entonces yo creo que en algún momento vamos a ver la Superliga, y es necesaria porque desgraciadamente la competición española es un desastre. Es un desastre. La Superliga vamos a tener en cuenta que es algo bien parecido al Mundial de Clubes, lo que con clubes europeos. Es lo mejor, yo creo, que puede pasar en este momento. Porque ahora mismo competitividad a nivel de clubes, la Champions se está quedando muy corta, me parece a mí. No tiene ningún sentido tener tantas competiciones ni tantos partidos como se están teniendo a día de hoy. Estuvo hablando en papel otro día, eso de 60, 70 partidos es una barbaridad para los jugadores. Hace falta, para mí es necesaria la Superliga. La Superliga, y no va a ser el debate del día de hoy, para todos los que se están conectando, el debate de hoy no va a ser de la Superliga, ojo, pero es importante lo que estamos viendo en la Liga. Sí, aquí tocamos todo, aquí hay que tocar todos los temas para que ponerlos a todo el mundo en contexto. Pero la Superliga viene a resolver muchísimos problemas. Económico, calendario, participación. No es tanto una oligarquía de que tú sí porque sí. Yo entiendo que la primera temporada de la Superliga van a ir los clubes con más renombre, con más dinero, los que más mueven, es lógico, pero a partir de ahí se va a hacer una especie de meritocracia, ¿ya? Los equipos que van a mantenerse. Digamos que la Superliga es un formato parecido a la Nations League, salvando las distancias, en cuanto a los que van a subir. Diferente. Sí, no, pero en el sentido de sabe que la Nations League tiene una primera división, sí, unos grupos en primera división, después los últimos bajan a la segunda división para la próxima temporada y los primeros del grupo de la segunda división suben a los grupos de arriba, entonces los últimos de la segunda división bajan a la tercera y así van subiendo, no sé. Es más o menos una estructura bien organizada, sí. Es más o menos ese estilo. Yo lo expliqué en mi canal hace ya un año atrás, hablando de la Superliga y el formato. Y a mí en lo particular me gusta lo del tema de la meritocracia que tiene. Se habla mucho en España de que, bueno, que con la llegada de la Superliga los equipos pequeños no van a tener ningún tipo de representación o oportunidad. Pero es que a nadie le interesa. A nadie le interesa ver esos partidos. Pero es una mentira, no es así realmente, porque realmente las ligas son los que van a llevar a esos equipos a entrar a la Superliga. O sea, no se sabe todavía. Va a haber opciones para todo el mundo. Para todo el mundo va a haber opciones, pero es lo que te digo. Es la meritocracia lo que tú estás diciendo, pero realmente a nadie le interesa ver un partido de dos equipos pequeños como en la Champions. A nadie le interesa ver qué sé yo, dos equipos. Un Bate Borisov contra, qué sé yo, Agua de Bucarest. Exacto, a nadie le interesa eso. Pero llegará un momento, en dependencia de qué tan potente se haga la Superliga, para tú competir en la categoría S, que es la primera, porque está la S, la Golden o la Blue, algo así. Tiene unos nombres un poco raros. Para tú estar en la primera, tú tienes que haber logrado ser de los primeros lugares de la segunda categoría para poder subir. Porque la primera temporada, como te decía, van a estar los equipos de más renombre, aunque algunos no estén en su mejor momento, etcétera. Pero ya a partir de la segunda temporada, equipos así que tú veas un poco random, es porque realmente ganaron la segunda división. Se lo merecen estar ahí, claro. Exacto, y ahí entra un poco más la meritocracia. No creo que nunca vaya a ocurrirse un Bate Borisov Olympiacos,
en una primera división, porque se tiene que dar el caso de que hayan equipos tan en muy mal rendimiento, por ejemplo, y que me perdone Rachi si menciona así, el Milan, que lo bajen a segunda división porque esté muy mal su primer año en la Superliga, y bueno, por el Milan entre un equipo, dígase Olympiacos, y por, no sé, otro equipo, el Manchester United, que también desciende a la segunda división, y por el United entre el Bate Borisov y se enfrenta el Bate Borisov y el Olympiacos. Bueno, pero fueron los que ganaron en la segunda división, o sea, claro. Igual en la primera, claro, igual en la primera tienen que dar el nivel para no bajar. Exactamente. Es como, por ejemplo, actualmente el campeón de la UEFA Europa League va a jugar la Champions, pero es solamente el campeón, no va más nadie. No va más nadie. Pero va mucha gente de otras ligas, o sea, digamos, el segundo de la liga holandesa juega Champions o va a hacer el recorrido para jugar la Champions, cosa que es ilógica porque en Holanda un año está bien el Feyenoord, un año está bien el Ajax, un año está bien el PSV, pero no los tres, es uno de los tres, nada más. Entonces va uno directo y otro tiene que competir ahí entre ellos y a veces se mete. Entonces tú puedes ver ahí, no es un PSV que está en candela, jugando la primera división o la Champions League en este momento, sin ningún tipo de sentido. Entonces, es lo que ocurre. Exactamente. Sin contar la cantidad de partidos que te vas a ahorrar, sin contar la cantidad de dinero, porque esa es otra. La gente está diciendo, sobre todo los defensores de la no Superliga, de que cuánto dinero va a entrar a la Liga Española para los equipos que no están en la Superliga. Bueno, la Superliga lo que está diciendo es lo siguiente. Está la primera división, esa primera famosa división que es lo que es a día de hoy la Champions, la segunda división que es lo que es ahorita mismo la Europa League, la tercera división que es lo que es ahora mismo la Conference League, y después están las ligas. Entonces, de las ligas, los que están solamente jugando liga, solamente tienen opciones a ir a entrar a Conference League, a lo que se llama a día de hoy Conference League. Y por su rendimiento irán subiendo entonces a Europa League en la próxima temporada, y si están muy dopados, entonces irían a jugar la primera división. Es lógico, ¿no? Para tú jugar la Champions League, no es porque tú hayas quedado. Mira el Girona tuvo un excelente año en la Liga Española, quedó tercero. Girona fue a jugar la Champions esa temporada, la temporada pasada, y creo que no ganó un partido, creo. Entonces, claro, porque tuviste un buen año, pero es que un buen año no es para que ya tú vayas a Champions porque ya tuviste un buen año. No, tú tuviste un buen año, ok, tú vas a Conference League. Claro. Es tu nivel, ese es tu nivel. Ah, tú ganaste Conference League, bueno, vas a Europa League. Exacto. Ya, tú ganaste Europa League, entonces tú entras a Champions, ya tú llevas 2 años dándola. Bueno, y vamos, y en este caso un estilo Leipzig, un Leipzig que dio un muy buen año y el siguiente año también mantuvo el nivel. En ese caso sí. En este caso, ahí funciona la meritocracia. No es porque tú hayas quedado tercero en la Liga Española. Bueno, es porque formato está actualmente, pero tú no tienes que ir a Champions directamente, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Porque te desarticulan el equipo completo, porque ahí se fue todo el mundo. Ahí nada más quedó Sillancó y nadie más. Y Ángel Herrera. Pero ahí te desarticularon el equipo. Este se fue para el City, el otro lo compró no sé quién, o sea, desarticularon completamente el equipo y actualmente el Girona es último o penúltimo en la Liga Española. Entonces, es una cuestión de vamos a premiar la meritocracia, pero con mesura. Un año entras a Conference y aquí en esta misma Superliga no es que solamente suba uno a la en teoría Europa League, suben como 4 creo, o 2, el campeón y el subcampeón bueno, vale, son los 2 mejores suben y los 2 peores bajan, porque supuestamente son 2 grupos. El último de cada grupo son los que van a bajar, los primeros que quedan en cada uno de los grupos son los que van a subir, y así sucesivamente. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Para tú llegar a jugar la Liga Élite, la primera división de todo, usted o es un equipo élite, muy élite, que todos los años está dando con el nivel, o es un equipo que viene de abajo, subiendo. Entonces, ahí sí le das protagonismo. Entonces, esa es la mejor manera de darle protagonismo a las ligas. No tiene sentido de que a Girona lo mandes directamente a jugar Champions para desarticular al equipo, para que por tener que jugar Champions te metas en puestos de descenso, porque eso es lo que le ha pasado a Girona, y puede estar en segunda división esta temporada.
Porque el Girona puede descender esta temporada. ¿Por qué? Porque no tiene un equipo preparado para jugar la primera competición. Cuando más tiene un buen equipo para jugar la Conference y pelear la Conference y seguir disputando la liga con nivel. Pero si a un equipo que no tiene historial en Champions, porque tuvo un buen año, lo manda a jugar Champions, que sí le entra un buen dinero, pero eso es bastante, debe decir tricky en inglés, es bastante engañoso. Es bastante engañoso porque ese no es tu nivel, realmente ese no es tu nivel. Te puede salir bien, puedes haber clasificado a Champions, hacer una gran temporada en Champions, meterte en la segunda fase de la temporada, que es los cruces, no sé qué, y bueno, te pudo haber salido bien, pero al mismo tiempo dudo mucho que en Liga estés bien, porque no vas a aguantar el ritmo en la Liga. No lo vas a aguantar porque no tienes jugadores preparados para jugar las dos competiciones a un excelente nivel, para mantener la categoría Champions, porque tú estás jugando Champions, ¿ya? El Atlético de Madrid tiene todo el sentido que juegue Champions. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid todos los años te va a dar el nivel en la Liga Española. Sí, siempre se va manteniendo ahí, ese es su nivel. Segundo, tercero, últimamente más tercero que segundo, pero... Mira el ejemplo, mira un ejemplo clásico, es el Villarreal. El Villarreal clasificó a Champions este año. Es verdad que está bien en Liga ahora mismo, exceptuando este partido contra el Atlético de Madrid, que no entendía a qué jugaron. Seguro lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero el Villarreal clasificó a la Champions. Bien, perfecto. El Villarreal este año va a competir en Champions. Vamos a ver si el Villarreal termina entre los 4 primeros de esta temporada al mismo tiempo que está jugando la Champions. Porque la última vez que jugó Champions, que perdió, creo, o fue eliminado por el United en fase decisiva, el Villarreal terminó como séptimo. Entonces, al otro año no clasificó a la Champions por terminar entre los 4 primeros. Clasificó a Europa League porque terminó como sexto o séptimo. Porque ese es su nivel. Ese es el nivel del Villarreal. Estar en la Europa League ahí, poder ser campeón, que lo fue, campeón de Europa League, pero todavía no es un equipo consolidado para jugar Champions. En España solamente hay 3 equipos. Madrid, Real Madrid, muy superior al segundo, Barcelona. Y el Barcelona muy superior al tercero, Atlético de Madrid. Pero del Atlético de Madrid para allá no hay otro equipo con nivel para jugar. Ese se lo rifan entre varios. No hay otro equipo para jugar Champions. No hay. Desgraciadamente, porque la liga está arruinada, por lo que sea. No hay. Entonces, tú no puedes meter 4 equipos porque tu formato diga que en España clasifican 4 como en Mundial. En España clasifican 4 y después te estás topando un partido de Nigeria, Kosovo en el Mundial. Y estamos todo el mundo dormido. Nadie ve ese partido. Claro. Y eso no es lo que sucede en la NFL, no es lo que sucede en la NBA, no es lo que sucede en la MLB. Son los mejores equipos del mundo todos los años, ahí todo el tiempo enfrentándose una y otra vez. Y eso desgraciadamente, es que desgraciadamente tiene que ser así, porque es que si no hay venta, no se vende. Es lo que vende. Exactamente, eso es lo que vende. Entonces, es la otra. El modelo actual es, ok, perfecto, van a entrar bastante gente, vamos a dar más dinero, pero el reparto es parecido para todo el mundo. Tú vas a coger más, claro, si llegas a la segunda etapa. Pero el partido, vamos a suponer que en la fase de liga hay un Madrid City. ¿Ya? Lo que recauda ese Madrid City no se reparte entre Madrid City. Lo que recauda ese Madrid City más lo que recauda el Bate Borisov contra el Olympiacos, todo eso se suma en un pozo y se divide para todo el mundo por igual en la primera fase, en temas de visibilidad, en temas de si tú ganas, coges más, si tú empatas, coges menos, si tú pierdes, coges menos, eso sí, pero el tema de la pasta que tú recibes por visibilidad, no lo recibes por tu partido, lo recibes por lo que esté generando la competición en general. Entonces, es muy injusto en un Madrid City que el Madrid gane lo mismo de dinero, que es lo mismo que pasa en la liga, que gane lo mismo a lo que está ganando el Bate Borisov cuando se enfrentó al Olympiacos en temas de visibilidad. Entonces son cosas que Florentino lo tiene muy claro. No sirve la Champions, no sirve la Europa League, no sirve la Conference League, no sirve el formato de liga, la Superliga es lo que va a resolver el problema. Y lo sabe el Barcelona, lo sabe el City, lo sabe el United, lo saben todos los equipos del mundo, lo saben todos los equipos del mundo. Todavía la Premier puede decir, vale, es cierto que mi formato también es una mierda porque todo el mundo usa el mismo formato para los derechos televisivos, pero yo doy más, ¿ya? Porque la Premier da mucho más dinero. Y todavía la Premier puede decir, vale, ok, entiendo nada, pero yo doy bastante dinero, mis equipos no van a querer jugar la Premier. Y puede pasar.
Puede pasar que el Chelsea diga, estoy bien aquí, yo aquí hago bastante dinero, y es verdad, en la Premier se hace mucho dinero, pero ninguna otra liga está al nivel de la Premier en cuanto a lo que reparte la liga para todos los No, equipos. la Premier está muy por encima de cualquier otra liga ahora mismo. No, tanto en términos arbitrales como de juego, como de dinero, como de todo. La Premier últimamente está muy por encima de todo. Déjame un momentico saludar ahí a la gente que está conectada para darle las gracias que vengan por aquí, que estén con nosotros hoy. Vamos a estar hablando, ahora mismo vamos a empezar con el tema de la polémica ayer con la expulsión de Hausen, todo lo que pasó ayer en el partido, esa victoria del Madrid por 1-2 frente a la Real Sociedad. Vamos a estar hablando del partido de hoy, cómo no, del Barcelona contra el Valencia, ese 6-0 que parecía o parece muy acomodado, pero realmente si hubieran expulsado a Eric García en la primera parte, en el minuto 7, otro gallo cantaría, yo creo. Vamos a estar hablando de todo eso. Ahorita va a entrar el Toro y Lester también. Aquí estamos con Jorge de Toque Blanco, que vino a comentar con nosotros todo esto, y vamos a estar dándole unos detallitos también acerca de qué es lo que está pasando con Rodrigo, por qué no jugó ayer y por qué Xabi Alonso no está contando con él. ¿Ok? Entonces, oye, vamos a empezar por nosotros, ya ahora cuando venga esta gente Sí, no, vamos sí, profundizando. claro. Si Entonces, me das un segundo para coger un pomito de agua, que dale, tengo dale, la dale. Dale, Dale, pues yo está bien. voy a chequear aquí el chat. Y veo que está Oscar Aguilera, como siempre. Oscar, un saludo, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí siempre, siempre atento, siempre dispuesto a participar con nosotros. Siempre estás ahí. El otro día les puse, más adelante se lo voy a poner, se las voy a volver a poner, porque voy a estar regalando unas camisetas de Madrid Total para aquellos que participen con nosotros en el chat, que pongan superchats y nos ayuden a seguir creciendo la comunidad. A ustedes que están mirando ahí, denle like, comenten, se vale entrar al chat y hablar con nosotros, responderemos las preguntas, cualquier duda que tengan, sin ningún problema, hablen con nosotros, que nosotros le damos la voz a ustedes. Este canal se basa en darle la voz al madridismo para que pueda expresarse y decir lo que piensa, ¿ok? Entonces, vamos a estar pendiente del chat también. Vamos a esperar a que entre también el Toro y que entre Lester para que se unan a la causa. Decir que gracias el otro día por estar ahí en el partido, el otro día no, ayer, que la verdad me encantó hablar con todos ustedes. Siempre, para mí es lo más importante, sentarme aquí y hablar con ustedes y compartir un buen rato, unas risas y el sufrimiento del madridismo que siempre tenemos que tener. Sí, ya estoy de vuelta. Ya listo para la pelea. Y agradecer a las personas que se están uniendo en tu canal, que se están uniendo por acá también. Entonces, nada, para los que están por aquí, estamos transmitiendo en el canal también de Madrid Total USA. Búsquenlo ahí en YouTube. Y por acá, por supuesto, en Toque Blanco, tanto en YouTube, Kick, como Twitch también. Gracias a las personas que se están uniendo en ambos lugares y le están dando el apoyo al canal, a los canales como se merece y como lo queremos, ¿no? Así que gracias. Así mismo. Oye, vamos a empezar hablando de esa maravillosa forma que tiene Mbappé, ¿no? Está excelso, lo veo muy bien, ha empezado el año muy activo. La temporada lleva, creo que si no voy mal, 7 goles en 6 partidos. 38 goles en 35 partidos, creo que es, superando a Cristiano. ¿Qué tú crees? Sí. ¿Cómo lo estás viendo a Mbappé? Está demasiado desatado.
creo que ya volvió, creo que ya está sentado en el club. Ya creo que ya la presión no le puede. Ya creo que se pudo quitar eso de arriba. Este nivel de modestia con la cual muchos decían, tienes que entrar por lo bajito. Yo creo que ya eso ya pasó. Creo que ahora Mbappé está en modo líder. Y el equipo creo que ya lo sabe, ya el equipo lo tiene bien claro, es el líder indiscutible de este equipo, que por él pasarán todas las oportunidades de Real Madrid de conseguir títulos esta temporada y en las venideras. Está en un modo desatado completamente, está en modo desatado. Yo lo veo muy bien, muy fino, por cierto. Creo que ha bajado de peso cantidad. Lo veo más flaco, por lo que he podido verle en su compresión física. Creo que lo veo bastante más flaco de lo normal. Tendría que averiguar, pero creo, sin temor a equivocarme. Sí, está por ahí como el tiempo del 2022, por ahí, que tenía la condición física muy fina y muy rápido, muy felino, muy activo en todo lo que es juego en Madrid y se le ve muy ágil. Sin temor a equivocarme, creo que ha cambiado la dieta. Tendría que buscarlo, pero estos cambios así físicos llamativos, esto generalmente es una dieta. Esto lo provoca generalmente la dieta. Más allá del ejercicio que estamos habituados a verlo en los equipos de primerísimo nivel, la dieta aquí es lo más importante. Sin temor a equivocarme. Mira espérate, chico, mira este. ¿Por qué por qué lo quita Jeremías? Porque él estaba el otro día diciendo de que habláramos bien, que no nos pusiéramos así, y borró el mensaje ahora. Mira, él escribió y lo borró. Pero, te voy a decir algo, porque hasta me amenazó el otro día que si no hablaba bien que se iba a ir a desuscribir. Vete para casa del coño de tu madre, te lo digo así, para que lo sepa. ¿Y así empezamos ya? Mira, ya vamos a empezar así. Te vas para casa del coño de tu madre. A mí no me interesa tener a seguidores aquí como tú. ¿Me entiendes? No me interesa ese tipo de seguidores. Dice que dejemos de lloriquear, que somos un par de viejas lloriconas, que en Madrid tiene que ganar como quiera, así eso. Te vas para casa de la mierda, pinga, por ir para allá. No me importa. Vete. Desuscríbete. No me importa tener seguidores como tú. ¿Me entiendes? Porque primero exiges un respeto que tú ni siquiera das. ¿Me entiendes? Entonces te vas para casa el coño de tu madre. ¿Me entiendes? Ya no te voy a decir más nada. Y si quieres, te bloqueo. No te voy a bloquear porque gente como tú me da rating a mí, como de pinga. Miren quién. Oye, pero el otro día me amenazó el tipo que se iba a suscribir porque yo estaba diciendo en no sé qué video, no me acuerdo ni de qué video estaba hablando yo, del árbitro, y dije una palabra ni malsonante porque yo no hablo así, pero óyeme, me cogió y me dijo, me voy a desuscribir, me dejó un mensaje, me voy a desuscribir. Bueno, y para colmo tiene en el nombre Jeremías 10:8, proverbio de la Biblia. Isaías 42:8. Y mira cómo salta. Y no tiene ni siquiera los huevos para dejar el mensaje. Lo tuvo que borrar. Mira quién tenemos por aquí. Dímelo, Pipo. ¡Dímelo! ¿Con quién tú peleas? ¿Con quién tú peleas? Brother, aquí la gente me entra a decir cosas. Y no porque me digan cosas, porque el que me diga no importa. ¿Tú me entiendes? Pero es como que yo te digo a ti, brother, habla bien, porque si no hablas bien, yo no me voy a seguir viéndote. Y luego vienes tú, o vengo yo y te hablo mal a ti, sin ninguna necesidad. Tú no me puedes ofender. No pasa nada, Pipo, no le presta atención. Él se calienta mucho. ¿Qué dicen los ladrones de guante blanco? ¿Cuándo? ¿Quiénes son esos? Ayer jugaron, creo yo. Sí. No sé de quién se refiere. No sabes. Yo estoy feliz hoy. Hoy se ganó el Barça, excelente hoy el partido del Barça. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque estamos en un tema.
Ahorita Nada, vamos a hablar de solamente eso un tópico. porque ahí... Solamente un tópico. Un muy buen partido del Fútbol Club Barcelona en un partido. Otro ilegal. robo más. No, un partido ilegal. Ya, ahí lo dejo. No, Pero bueno, muy buen partido de Fútbol Club Barcelona. Legal hasta el Imputable. minuto 7. No, Imputable. legal hasta el minuto 7. Después del minuto 7, ahí hubiera cambiado el partido. Minuto Legal, 7. Legal hasta antes de encender las luces de Johan Cruyff. Ya cuando se enciende la luz de ¿Qué Johan Cruyff. pasó al minuto 7? ¿Qué pasó? Entrada de Eric García por detrás, último hombre. Falta amarilla o... Hoy en este partido. No. No vi esa jugada, tengo que revisarla. Porque, minuto 7. Voy a buscarla. Tengo que buscarla porque tengo que hacer el video de las polémicas. Pero, porque ya vi que hay supuestamente una polémica. Es la única que hay. Es la única que hay. Bueno, y el gol, el gol de que acudieron al VAR. Puede ser. No, ese gol fue legal. Pero que el partido es imputable. Pero ¿por qué hablamos de este partido? No hay nada más que hablar que primera partido imputable. Lo demás, lo que ha sucedido en el partido me da absolutamente igual. Primera que escucho, bueno, que hubo una polémica en el partido, no sé, pero tengo que revisar esa jugada del minuto 7. Tengo que buscarla. Yo en lo particular te digo, qué bien que la hayan metido sea Valencia, porque el primer equipo que tenía que haber exigido imputar este partido por jugar en un estadio incorrecto, porque no hay ningún motivo de fuerza mayor. Pero hay un artículo que habla de eso, de lo que es fuerza mayor. Sí. Han querido meterle con calzador la fuerza mayor teniendo Montjuïc la temporada pasada. Teniendo Montjuïc. No, o sea, que se podía jugar en este estadio, pero sin público. No se podía pero jugar sin público. En este estadio. No se podía jugar en este estadio por dos cosas. Porque tú tienes que presentar a la Liga Española a inicio de temporada cuáles son tus dos estadios esta temporada. Y tus dos estadios que tú presentaste fue Montjuïc y el Camp Nou. ¿Y por qué presentas el Camp Nou? Porque tú sabes que tú tienes que facturar, aunque no puedas todavía facturar Camp Nou porque Goldman Sachs está arriba de ti. Dame mi dinero que tú no has empezado. Y lo de Paco B, dame mi dinero que tú dijiste que tú ibas a vender Paco B y ya llevas un partido que no has vendido Paco B. Va a haber un segundo partido que tampoco has vendido Paco B. Entonces, hay tantas cosas por atrás que tú tienes que vender que ya vuelves sabiendo que no vas a volver. Aún así, registraste en Liga Camp Nou y Montjuïc. Tú no puedes registrar un tercer estadio. Eso no está. Entonces, tú registras Montjuïc y como la Liga Española está tan arruinada, todo el mundo dice, no, lo que sea, vamos a jugar, porque si el Barcelona desciende, que no le conviene a nadie, ni a Madrid le conviene, porque aquí estamos claros, a mí como madridista no me conviene que el Barcelona descienda, porque la Liga Española se va a la mierda, más de lo que ya está. Entonces, precisamente por eso es las consideraciones que tenemos con el Fútbol Club Barcelona. Este era un partido imputable. Ahora yo pregunto, el Camp Nou no se pudo jugar porque no les dieron el aval ni las autorizaciones. Eso lo sabían ellos con anterioridad. Pero escúchame. No le dieron las autorizaciones. Fueron los de a dar la supervisión. El ayuntamiento no pudo, no se puede jugar en el Camp Nou. Claro. Metieron el Montjuïc, en el Montjuïc no se pudo jugar este partido porque el Montjuïc estaba ya con otro contrato, con otro concierto. ¿Se puede llamar eso falta de fuerza mayor o no? Claro, no. Eso es falta de planificación. Es falta de planificación. Yo entiendo ese punto. Yo entiendo, pero vámonos al punto claro. O sea, yo entiendo el punto de eso de la falta de planificación, de la negligencia de Laporta, de la directiva, de los anuncios que dieron que no tenían que darlos porque no sabían fechas. Pero vámonos al punto claro de estas. Te dice dos cosas. No se pudo jugar el Camp Nou porque no le dieron el aval. Y no se puede jugar en Montjuïc porque hay un concierto. ¿No es eso fuerza mayor o me equivoco? No es fuerza mayor porque si tú en vez de presentar ya presentaron los dos estadios. En vez de presentar el Camp Nou, cosa que tú sabías desde ese mismo momento que tú presentaste el Camp Nou que no ibas a estar disponible, en vez de presentar el Camp Nou, tú hubieras dicho, pero es que parte del reglamento dice que tiene que ser, como decimos en Venezuela, obligado, que tiene que ser Camp Nou. El Barça puso el Camp Nou sabiendo que ellos iban a faltar, que no se podía llegar, pero en ninguna parte del testamento, el reglamento te dice que no podían hacerlo. Ellos podían haber hecho eso.
No. La liga estipula que antes de empezar las temporadas ellos pusieron su estadio, ahí está, pero ya que pusieron el segundo. Y ellos, el Barça, yo me apego a esto, según el Barça dice que es el Camp Nou, sabiendo ellos dentro de ellos que no iban a llegar. Pero cosa no que la liga no sabía. ¿Qué pasa? Ellos dan el aval, están esperando que el ayuntamiento dé el aval, cosa que no se sabe. Tú sabes que el aval no va a llegar. Mira, es que el problema, tú sabes dónde está. Yo entiendo el punto. Yo entiendo el punto. El Barça sabe que no va a tener el aval. Ok, pero la liga sabía que el ayuntamiento les iba a negar el aval. Es mi pregunta. Claro, por supuesto, es lógico, porque el estadio no está en condiciones. No sabía que la liga tenía conexión directa con el ayuntamiento. Te lo digo más. El Barcelona sabía. El Barcelona sabía que este partido no lo iban a disputar tampoco en el Camp Nou desde la temporada pasada. Por eso es que están pidiendo aplazar partidos y jugar la jornada 4 para ver si llegaban a la jornada 4. No llegaron. Pero ellos sabían que no iban a llegar. Ellos sabían porque los tiempos son así, porque no es el ayuntamiento que es madridista, mentira. Obviemos el tema aquí, madridismo sociológico, lo que sea. Es que nadie está nombrando en los temas de permiso, de viabilidad, de seguridad, no tiene nada, ya se va fuera de los temas Madrid-Barça o estas cosas. La temporada pasada, a mediados de la temporada pasada, ya el Fútbol Club Barcelona sabía que no le daba tiempo llegar a las primeras jornadas del Camp Nou, ya se sabía, y no había contrato de este rapero americano dentro de Montjuïc, y ya todo el mundo eso lo sabía. Pero bueno, se quiere vender otra cosa, porque claro, hay que vender Paco Vic, vuelvo y te repito, hay que vender los sponsors. Hay que venderlo todo, hay que vender hasta Spotify, hay que venderlo. Ahora mi pregunta es, ¿no fue un error del Valencia haber impugnado este partido antes de jugarlo? El Valencia lo aceptó. El Valencia merece, porque ahí es donde el Barça no le ha metido 6, el Barça le ha metido 70 al Valencia, porque el Valencia es el primer equipo, el primero. La bandera no la puede llevar en Madrid ni se metió en eso, porque a Madrid no le interesa eso, literalmente no le interesa. Ya el Madrid se ha dado cuenta que tirar una pugna contra la Liga Española es perder, porque todo el mundo ahora dice, no, que el Madrid es llorón. Coño, pero es que todo el mundo tiene que estar mirando lo que está pasando con el Fútbol Club Barcelona. Así ya, yo calladito aquí me digo, coño, ¿qué está pasando? Que si Negreira, vamos a decir que Negreira sea verdad o mentira. La polémica está. Vamos a decir que lo del Camp Nou y las palancas, que sea verdad o mentira. Está. Son cosas que están ahí que crean ruido. Entonces, en Madrid se están metiendo en todo esto embarrado, que no te toca. En Madrid brother, disculpa, ¿cuál es tu nombre que no lo había presentado? Jorge, toca hablar, disculpa. Jorge, en otra tertulia yo había dicho que el Barça es pionero en las cosas que no se tienen que hacer en la liga. Yo como culé lo digo, el Barça es pionero en hacer cosas que no tiene que hacer. Espérate, en Madrid era pionero en cosas que no se deberían que hacer antes de la presidencia de Florentino. O sea, esto es cíclico, porque en temporadas anteriores, no Lorenzo Sanz, vamos a tirar más para atrás, ha habido técnicos que ha utilizado el poder para miles de cosas, como también lo ha utilizado el Barça. No son cosas de que estamos ajenos a ellos. Estamos hablando de los casos de Plaza, estamos hablando de los casos de las Tres Torres, esas cosas que son conocidas tanto en Madrid como en Barça. Estamos hablando de los temas de Franco, que los barcelonistas dicen que no existió, le dieron las medallas a Franco, sí, para que le recalificara los estadios en su momento cuando el Camp Nou estaba en ruina. Claro, con un contexto hubo eso ahí. Claro, pero o sea, se utiliza el poder para eso. El Madrid lo utilizaba para recalificar sus terrenos, el Barcelona lo utilizaba para poder recalificar sus terrenos. Entonces, ambos hemos sido pioneros en muchas cosas en España, porque es verdad que la ley en España es una mierda, literalmente es una mierda. Entonces, ahora mismo es cierto de que el Madrid parece que tiene las cosas más organizadas, o tal vez no es que las tenga más organizadas, sencillamente no da publicidad barata. Eso es lo que estábamos hablando. Es lo que llevamos, claro, es que eso es lo que llevamos hablando hace mucho rato. No tienes que decir lo que vas a hacer, ni lo que estás haciendo, ni airar a los cuatro vientos todo lo que pasa en tu casa. Tú tienes que quedarte callado y hacer las cosas que vas a hacer, porque si tú no sabes... ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Populismo. El populismo de Laporta, cosa que yo vengo criticando a Laporta desde enero. Bueno, por lo menos.
Sí, de enero del año pasado. Por lo menos la Porta tiene un culo así, que le cabe bastante flores ahí y tiene suerte. Porque la Porta ha hecho muchas cosas que no están bien, desgraciadamente, para el propio culé no están bien, que el propio culé dirá, coño, pero es que estamos últimamente y le está saliendo los resultados. Pero le están saliendo los resultados por el culo. Por el culo. No, o sea, saca de la Masía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? De esa frase, saliendo los resultados por el culo, no entendí. Porque todo le está saliendo mal. La flor, o sea, que tiene suerte. Todo le está saliendo mal. Pero le está saliendo bien, mal. Porque todo se le cae. Al final lo termina de arreglar, pero se le cae. No, a la Porta lo que lo está salvando es el señor Hansi Flick. Es Hansi Flick. Hansi Flick que lo está salvando. Mientras esa es la mejor noticia que puede tener Barcelona hoy en día. Claro, mientras en lo deportivo el equipo esté respondiendo mérito de Hansi Flick, todo se le va, ahí entra lo que ustedes dicen, se le va a caer algunas cosas a la Porta o tapan algunas cosas de la Porta. Cuando tiramos de historia, también cuando el mandato anterior de la Porta fue el primero que empezó a arruinar al FC Barcelona. Estamos claros de ello, ¿no? O sea, esta herencia de Bartomeu no es de Bartomeu, esto viene de atrás, ¿ya? Porque los primeros contratos altos empezaron en la Porta, pero estamos en los resultados. De hecho, ahí no entra eso. Bartomeu, utilizando el mismo modelo de la Porta, porque Bartomeu es continuidad de la Porta, ojo, no es oposición. De la Porta Bartomeu es continuidad de la Porta. Bartomeu gana sus elecciones, su reelección por una Champions. La última. La Champions del 2015 con Luis Enrique. Por eso gana las elecciones. Y es lo que le estaba pasando a la Porta. La Porta hacía un desmadre. Creo que Bartomeu se pasó. Pero la Porta hacía un desmadre, ganaba una Champions y todo el mundo se olvidaba. Todo el mundo se olvidaba lo que estaba ocurriendo. Porque los contratos de Messi, si tú tiras los de los 500 millones de Messi, no es un contrato de los últimos 5 años, es un contrato de 17 años, algo así. Y cuando tú tiras para atrás 17 años, ahí está la Porta metida en el medio. Entonces, esto no es solamente Bartomeu, porque ha querido, claro, el último es como todo, lo último es lo que tú te acuerdas, de lo último es lo que tú te acuerdas. ¿Tú te acuerdas de Bartomeu? Sí, pero mientras yo entiendo el punto, pero mientras lo deportivo esté respondiendo, mientras tú estés ganando, la economía esté saneada, ahí no pasa nada. Lo que pasa es que llegó la Bartomeu, hace todos estos gastos estratosféricos con la compra de Coutinho, de Dembélé, los sueldos de los Umtiti, de los Sergio Busquets, los Jordi Alba, de toda esta gente, y sumado a eso, empiezan a caer el Barça a jugar Europa League y todas estas cosas, se desfalca el equipo. O sea, yo en lo directivo estoy clarísimo de qué es lo que maneja el Barça. Yo estoy muy claro de eso. Aquí el panita lo sabe. Yo he sido muy crítico con la gestión de la Porta en eso. Pero eso es lo que hay. ¿Qué voy a hacer? Lamentablemente, eso es lo que hay. Yo lo que sí creo es que desgraciadamente el problema ya no es ni de FC Barcelona. El problema viene estado ya por la patronal, que es la Liga Española, que está tan arruinado o con tantos problemas que no toma cartas del asunto porque sabe lo que significa el FC Barcelona para la liga como marca. Después no puede llegar a Estados Unidos y querer venderle a ESPN el contrato televisivo por no sé cuántos millones porque te va a decir ¿de dónde está el FC Barcelona? Jugando en segunda división. No, yo no te pago eso. El mismo Tebas también. Tebas es un cáncer de la liga. La patronal es Tebas, pero es un cáncer por donde quiera que lo vea, ¿ya? Favoreciendo al FC Barcelona, pues haciendo la vista gorda en el FC Barcelona. Pero ese es el problema, que es donde vamos. Siempre es con el Barcelona. Siempre es el mismo perjudicado. No. Últimamente es con el Barcelona. Bueno, últimamente los últimos... Es lo que está ocurriendo. 10 años. Sí, los últimos 10 años. Vale, claro, sí. Ese es el problema. Entonces, es tan descarado la situación que es que eso es lo que enoja a las personas. Molesta. Eso molesta. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, Henry? ¿Y qué se puede hacer? Hay que denunciar las cosas, hay que decir las cosas como son. No, las cosas es que ya están claras, pero ¿qué vamos a hacer?
Pero las tienes claras tú, las tengo claras yo. Yo las tengo clarísimas. Yo las tengo clarísimas. Pero ¿qué se va a hacer? Y los implicados también las tienen. El problema está en que no estamos en la Premier League. Yeah. Jorge, si el Fútbol Club Barcelona jugara la Premier League o en Italia, ya estuviese en segunda. Bueno, no sé, Italia. En Italia, cuidado. Pero escúchame, Jorge, es lo que yo le digo a Henry, que se puede hacer que la próxima jornada, que va a ser contra el Getafe, el partido va a volver a ser el Johan Cruyff. Van a ver que va a ser así. El Getafe va a sacar su declaración, porque el Getafe pero no le conviene. Creo que esto ya, cuando ya el Valencia, por haber aceptado a jugar hoy, creo que todos los equipos que vayan a jugar lo van a aceptar. Da igual, vuelve y te repito. Pero el Getafe no es igual. No, pero es que ya no puede hacer nada el Getafe. Ojo. Ya la liga autorizó este partido. El único que podía haber puesto el parol ahí, como quien dice, el paradito, era el Valencia. Y ya el Valencia, con no hacerlo, ya los demás equipos ya no pueden, porque la liga ya lo autorizó, ¿me entiendes? Da igual, Toro, a ver. Da igual que se impugne, o sea, que se intente impugnar o no el partido de Getafe de Valencia. No lo van a impugnar tampoco. O sea, vamos a suponer que el Valencia hubiese hecho el trabajo correcto. Yo voy a impugnar el partido. No lo iban a impugnar tampoco. Aquí todo el mundo sabemos que no conviene descender al Fútbol Club Barcelona, que se me entienda a descender entre comillas, porque esto sería -3 en este partido, -3 en el de Getafe. No conviene, esto no conviene. El Fútbol Club Barcelona tiene que jugar Champions todos los años, igual que el Madrid. No conviene, siempre va a haber un trato de favor, siempre va a existir un trato de favor para ambos clubes, con sus diferencias a día de hoy, porque yo soy madridista y trato de ser lo más imparcial posible, pero la realidad está que me sopesa en la cara lo que está ocurriendo. Ese es el problema. Puede intentar impugnar. El Madrid ha estado intentando incidir sobre el tema de Negreira. ¿Y qué ha pasado? Es verdad que la investigación todavía está en curso, no se han dado todavía resultados ni nada por el estilo, pero yo sé que aunque Madrid esté metido por medio, intentando hacer fuerza en este sentido, no va a pasar nada, no van a descender al Fútbol Club Barcelona porque no conviene. Y como mismo, si el Valencia intentar impugnar el partido, si es Getafe intentar impugnar el partido, no lo van a impugnar. Pero mira, yo te voy a ser sincero. Por eso, pero es que mientras haya un artículo en el reglamento de la liga que diga que se puede usar por fuerzas mayores, lo que está diciendo el Barça. Pero mira, Toro, mira, yo te voy a ser sincero. El campo está apto para jugar. Se fue Toro. No, él está ahí. No. Bueno, el campo está apto para jugar. Y el campo tiene la posibilidad de jugar como cualquier otro campo. Que no tiene el aforo suficiente para el tema económico es otra cosa. Pero el campo tiene las condiciones para celebrar un partido de fútbol. No se te oye, Toro. Estás muteado. Está muteado ahorita. Está muteado, Toro. Ahora sí. Ahí. No. Ahora, no. Creo que se desconfiguró. Mira a ver por dónde está sacando el audio. ¿Habla? ¿Se escuchó ahorita? Ahora sí. No, que me hicieron una llamada, pero ¿se escuchó? No. Oh. Te decía que no estabas atendiendo. Yo considero que el campo tiene las condiciones para jugarse un partido de fútbol. Tiene las dimensiones, tiene las condiciones del campo, todo. No tiene el aforo, está bien. Y yo realmente no quiero ganar así. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo como madridista quiero ganar a los mejores de la mejor manera y compitiendo, pero en igualdad de condiciones, que es lo que yo estoy pidiendo, que es lo que yo reclamo. Que tienes que jugar ahí, juega 10 partidos ahí. Es problema tuyo, es problema de todo el mundo. Es ilegal porque la liga lo estipuló así. Ahora, dieron el permiso porque es el Barcelona. Si llega a ser otro equipo, ¿hubiera pasado lo mismo? Sí. No hubiese pasado lo mismo. No, sí, yo sí. Claro que no. Yo sí. Claro que no. Pasó. Mire, yo entiendo la situación de cuando estuvo el COVID. Entiendo totalmente eso, que no había aforo, yo entiendo eso. Pero al Madrid también se le permitió eso. Por fuerzas mayores, ¿cuál era la remodelación del estadio? Y que se aprovechó de que estaba el COVID. Ya hubo una. Claro que sí. Eso es así. No. El Madrid presentó por el COVID, antes de empezar la temporada, nosotros vamos a jugar
Es que yo entiendo eso. Es que ya se presentó, fíjate. Yo entiendo eso, pero es que el Barça, escúchame, el Barça presentó los dos estadios, el Camp Nou y el Montjuïc. Y no es el Johan Cruyff, listo, ya. No era Johan Cruyff, pero ¿qué pasó? Lo que les vengo explicando. Esta gente no le dio el aval. No, porque contamos con el Camp Nou. Vamos a ir al Montjuïc. Mire, que las mañas del Barça. Vamos a ir al Montjuïc, no se puede ahí, porque ya hay un concierto. Escucha, las mañas del Barça, escúchame, esas son las mañas que usa el Barça. Le está presentando esto a la liga. La liga sabe que no se puede jugar ni aquí ni allá porque son fuerzas mayores. Eso es lo que alega el Barça. Hay un artículo que el Barça se apega a eso. Mira, ¿me entiendes? El Barça, a pesar de todas sus mañas, tiene que meter sí o sí algo legal de por medio, porque si no, no se lo acepta. ¿Me entiendes? Eso fue lo que pasó. La liga, muy benevolente. ¿Y qué cosa fue lo legal que presentaron? Hay un artículo en el reglamento que el de fuerza mayor. Pero ¿cuál es la fuerza mayor? No te estoy explicando. El aval no se lo dieron. El Barça presentó el estadio del Camp Nou. Ya sabía el Barça que no se podía jugar, pero el Barça le presenta eso a la liga. Ya el Barça se lava las manos con decir que ahora dependemos de lo que diga el ayuntamiento. ¿Me entiendes? ¿Y por qué en ese momento que presenta ese campo no dice, yo te presento esto, pero con el condicionante de que estamos esperando a ver si nos aceptan el aval? Es que eso lo pasó. ¿Eso pasó? Claro que sí pasó. El Barça estuvo esperando. Eran dos fases. Se le dio la primera autorización de la primera fase. Después viene la segunda autorización, que era la que no se la dieron. La misma UEFA para la Champions le aceptó eso también al Barça. O sea, ya esto se va fuera de la liga. Es lo que te digo. El Montjuïc era el segundo estadio que la aprobó también la UEFA. ¿Y qué pasó? Hay un compromiso con ese estadio, con un concierto. Ya es fuerza mayor. ¿Entienden el punto? Entiendan también que hay una maña por detrás, que es lo del Barça, que está alegando eso, pero tiene que haber algo legal, que es lo que está en el reglamento, que dice que es por fuerza mayor. ¿Qué pasa? La liga le acepta eso. Yo lo que hubiese hecho era jugar, presentarle, decirle, no se puede jugar en estos estadios, no metamos aficiones. Y ya, jugamos a puerta cerrada. ¿Qué hizo? El Valencia no lo aceptó. Esa es la legalidad, entre comillas, por decirlo así, que está usando el Barça. ¿Qué van a hacer los demás equipos si le está presentando una cosa que sale en el reglamento? Que ya los demás no quieren entender, no, que eso no es fuerza mayor, que eso son mañas del Barça, ya es otra cosa. ¿Entienden el punto a lo que yo me defiendo? ¿Quién hace la ley hace la trampa? Entonces el Barça es el que hace la ley. ¿Quién hace la ley? No, la ley está escrita de cierta manera que cada uno la interpreta. Su interpretación como le da la gana. Exacto. Y como la presentación de sus interpretaciones son prácticamente a última hora, exacto, tú no puedes decir, no, y lo vamos a ver cuando jugamos. No, tú tienes que darle una oportunidad entonces para poderle jugar, porque el Barça está presentando su alegación utilizando un vacío legal que tiene la ley que dice de la famosa fuerza mayor. Y el Barça utiliza esa fuerza mayor a su interpretación, que no quiere decir que esté bien. Exacto. Porque ahora mismo el Valencia puede decir, ok, ya jugamos, ahora yo quiero impugnar el resultado porque analizando, esto no es una fuerza mayor. Lo que pasa es que nadie de la liga va a decir, vamos a ponerlo para eso, pues nadie está para eso, vuelvo y te repito. Y que también que el Valencia ya cuando aceptó meter sus propios aficionados en el Johan Cruyff, ya todo ahí se cae. ¿Me entiendes? Eso tenía que haberlo hecho el Valencia antes del partido, todo antes del partido. No, lo que tenía que haber pasado es lo siguiente. Además de que el Valencia intentara impugnar el partido, todos los equipos de la liga tenían que haberle dicho a la patronal, este partido lo tienes que impugnar. ¿Cuántos equipos sacaron, aunque sea un comunicado hablando de eso? Ninguno. Entonces, ¿de qué estamos hablando si ningún equipo alegó eso? De hecho, cuando ahora se acaba de hablar del tema del partido Barcelona-Villarreal en Estados Unidos, ese famoso partido que se quiere celebrar en Estados Unidos, ilegal también. Eso sí, yo no estoy de acuerdo en nada de eso. Ilegal también, por cierto. Pero quieren darle las mismas interpretaciones, que quieren abrir el escenario de Estados Unidos. El mercado, sí. Barcelona. Le van a querer dar la interpretación que sea. Ningún club se ha plantado formalmente a condenar. El Madrid y el Bilbao. Son los dos. El Madrid y el Bilbao. Son los dos. Voceros, pero de vocero en vocero hasta yo puedo ser vocero.
O sea, vocero, hagan una entrevista, no, creemos que no entendemos esta situación, pero nada de un papel firmado, notarizado. Jorge, pero ¿sabes cuál es? Yo no estoy de acuerdo con eso, que se saquen los partidos fuera de España, pero ahí también lo que pasa es que hay varios equipos que apoyan eso. El Villarreal es uno. Hay otros equipos que... Porque le conviene económicamente. Por eso. Decir qué es lo que está pasando también con el cáncer de la liga, que es el famoso CVC. CVC. Los contratos de CVC son los contratos. Los tienen a todos agarraditos, mira. Por ahí. Tema de patrocinio general de liga, que se firmó hace como 4 o 5 años atrás, donde esa empresa le dijo a la liga, ok, yo te voy a dar cierta cantidad de dinero a repartir a todos los clubes por el 25%, creo que, de las acciones de cada uno de los clubes. Okay. Entonces, los clubes pequeños le convenía porque era un dinero fresco ahora mismo, ¿ya? Y dame ese dinero y ya yo después veré qué pasa de aquí a 25 años. Pero dame 50. Ese dinero fresco. O 50, ¿no? 50 años, ¿no? 50 años. El Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y el Athletic de Bilbao dijeron que no. Porque sabían que era ceder o sea, no se correspondía. Es que en Madrid no ha cedido ninguno de sus derechos de imagen, de lo que sea, a nadie. Claro que no, si ellos solo generan más que lo que le daban. Imagínate ese fondo, un fondo de inversión. Hay muchos equipos que están dentro de esta condición porque sí aceptaron. Entonces están agarrados por los huevos. Creo que los Osasuna está intentando quitarse. Está intentando ver cómo se quita de ese fondo. Y tiene que pagar una penalidad. Y el fair play financiero no entra allí tampoco. El problema es que Tebas prometió hacer vista larga, en cierto sentido, a estos clubes en cuanto a, ok, nos podemos pasar unos millones, porque bueno, como tú estás en el CVC que tú firmaste, pues vamos a tener ciertas consideraciones. Condescendencia. Ya, eso pasó esas temporadas. A día de hoy, el Getafe ha tenido que jugar no sé cuántos partidos con 16 hombres nada más registrados. Vender gente, porque no pude inscribir. Tuvo que vender a Uche, el otro, el de la moto, precisamente por eso también. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los equipos de una manera u otra están cogidos por los huevos por parte de la patronal, por parte de este hombre, de Tebas. De Javier Tebas. Entonces, claro que nadie se va a meter en nada, porque a nadie le interesa meterse en problemas. Es preferible, no, usted lo que diga Tebas, lo que usted diga, y ahora Tebas está cogiendo más poder, porque ahora Tebas es el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. O sea, ya no solamente, antes tú sabes que era Rubiales versus Tebas, Federación versus Liga. Ahora mismo Tebas también tiene posición importante en la Real Federación. No sé realmente ahora cuál es la posición. Voy a buscarlo. Pero ya hay como un conflicto de interés. Ya ahora la Liga Española y la Federación van prácticamente de la mano porque Tebas está metido ahí. Aquí Javier, Tebas. Y Narvis, ahora vamos para allá a hablar de la Roja Housing y de la Roja que no le sacaron a Eric García hoy en Barcelona. Tengo que ver esa, es que tengo que verla, mira, vamos a empezar por ahí y ahora seguimos con la Roja ya para terminar con el dato y ya pasamos. Dale, Javier le voy a poner el presidente de la Liga desde el 2013, ¿ya? Y desde finales del 2024 es el vicepresidente de la Real Federación de la REF. Entonces, ya no hay una contrapartida. Ya Tebas, lo que diga Tebas, tiene tanto poder ahora mismo que es imposible en los dos entes más importantes tiene poder para lo que quiere, porque para lo que no quiere no hace nada. Sí. Entonces, para colmo, hay una entidad superior que es el CSD, el Consejo Superior de Deportes, que es un poco más arriba, que es ya con el gobierno, que el CSD está completamente desconectado de la realidad, que fue el tema de Dani Olmo. Lo de Olmo. Esa gente está desconectada con la realidad. Esa gente no conocen absolutamente nada. El problema es que cada uno jala para su lado. Ojo, Tebas no era vicepresidente en su momento. Ya estaba en el proceso de transición para ser vicepresidente de la Real Federación. Ojo, estaba todavía separado. Si no, lo de Olmo no hubiese pasado al CSD, porque la propia federación lo hubiese ya denegado. Pero la federación también dijo lo mismo. La federación no está de acuerdo, o sea, está de acuerdo y listo.
pasemos al Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes le dio la razón a la Real Federación y así estamos. Otra Hossein, ¿qué pasó con Hossein? No, voy primero, ahora voy, déjame saludar a esa gente de chat un momentico. Lester, hermano, estábamos esperándote aquí, parece que Lester no ha podido entrar porque anda haciendo una diligencia, a ver si puede entrar ahorita más tarde. Aquí te estamos leyendo, hermano, muchísimas gracias. Joshua, gracias, hermano, tú como siempre, primero ahí, comentando, hablando, siempre leal. Y Navi, ya vamos contigo y con Hausen, ¿ok? Y la roja. Y primero quiero ponerle esta imagen que el toro me diga. Esto pasa en el minuto 7. Último hombre. Carga por detrás. Empujón clarísimo de Eric García a ¿cómo se llama este? Hugo Duro. Henry, no veo imágenes. Hugo Duro. No me sale en pantalla imágenes. ¿No te sale la imagen? No. Sí. En el StreamYard tiene que salirte, sí. Sí, tiene que salirte. Estoy aquí, pero no me sale. Ya me ha pasado en varias tertulias, no sé por qué no me sale. Ok, si puedes, entra a mi canal si quieres, que yo también estoy transmitiendo y vas a verle ahí. Ponle un ladito para que lo veas. ¿Tu canal es donde? Instagram. Toque blanco de... No, en YouTube. Ok. Ábrete una pestañita nueva un momentico para que veas la imagen. Dame un break. ¿Ahí me escuchan o no? Sí. Ok. A menos para que puedas ver la imagen y ya regresas para acá. Ok, toque blanco. Ajá. Y ya de paso te suscribes ya le doy el follow. Inteligente. Sí, no, es que así que es. Hay que vender. Ajá, ahí voy en vivo. ¿Logras ver la imagen ahí? Mira esta imagen. Ahí está el empujón. En el mío, sí, yo creo que el mío está en vivo ya. Sí, yo te tengo aquí. En el mío se sale ya. No sé si ahora el toro está ahí porque no lo escucho. No se escucha el toro. Yo creo que salió. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Vi la imagen, pero ahí se ve una imagen que sí se ve un empujón, una carga, pero no se sabe en qué parte del campo. Muéstrame otra imagen que se va más amplia. No la pude sacar. Es más, está a 30 metros de la portería. Es el último hombre. Lo carga por atrás. Empujón clarísimo. Yo te la tengo aquí, ya la tengo aquí. ¿Tú la tienes ahí? Sí, del video. Es que yo no quería poner la imagen completa, que tú sabes que YouTube te... No, el video, mándala por el video. Espérate, que tengo que conectarme a ver por dónde te lo puedo enviar. ¿Por WhatsApp? Sí. Yo lo subo. Tengo que conectar el WhatsApp. Que no vaya a ser que me... Dame un segundito. Es un tweet, es un Twitter, un tweet de alguien. Mándamelo, yo lo comparto aquí. Pero bueno, que el toro no lo puede ver. No, lo estoy buscando. Lo estoy buscando acá. Ya te estoy mandando. Minuto 7 me dijiste. Minuto 7. No sale nada en ningún lado. Nadie reclama. Nadie. Los amigos de... Chat privado. Te lo mando por el chat privado ya. Te lo mandé por el chat privado. ¿A dónde? Al chat privado de StreamYard. No me sale aquí porque tengo conectado por YouTube y no estoy... ¿No estás en el StreamYard? Ah, espérate, sí, en el chat privado aquí sí. El chat privado de StreamYard, sí, ahí está. Sí. Aquí, ¿dónde está? En la sesión de chat privado. Sí, espérate. Voy a poner aquí la estoy viendo. Aquí la estoy viendo. Es un balón rebotado por la defensa, le cae y el empujón claro cuando se iba para la portería. Pues el árbitro no pitó falta, no pitó nada. Nada, sigan. El jugador de Valencia se levantó. Ni protestó tampoco. Piscinazo, papi. ¿Cómo vas a decir que piscinazo? Ya le voy a poner la repetición. ¿Cómo que piscinazo? Piscinazo del Valencia, mira. No, piscinazo ninguno. Ahí estoy, piscinazo. El tipo ni piscinazo ninguno. Claro, no, pero que no proteste no quiere decir que no haya carga. No hay nada ahí. ¿No puedes poner el video? No te lo van a contar porque es un tweet. En el link que te mandé. Claro.
Déjame ponerlo aquí. Para, si que, quieres, para que la gente lo vea. Pones el tweet completo y ahí sí no te pasa nada con los derechos. O sea, no lo pongas pantalla completa, ¿ves? Sí. Es lo que te digo. Para que vean aquí. Okay. No, Henry, está buscando polémica donde no las hay. Para que vean aquí. No hay carga, no hay carga. Ahí está, mira, ahí está la jugada. Esa sí la estoy viendo. Esa sí la estás viendo. Sí, ahí sí la estoy viendo. Miren cómo. Toma, Yailin. Miren ese derribo. No vayan a decir que no. Miren aquí. Repetido. Mira cómo carga por detrás. Pon la otra toma. La otra toma. Mira. Déjala seguir. Vea cómo inmediatamente se levanta el jugador de Valencia. De una, ni protesta, no hace nada. Sí, no protesta, pero eso no quiere decir. Mira el empujón. Están chocando los dos. Vea los brazos. ¿Cómo que están chocando? Mira este movimiento de mi brazo. Si hace esto. ¿Dónde hace esto? Mira los brazos de Eric García. ¿Dónde hace este movimiento? Míralo no ahí. Le da con el pecho por detrás. Pecho. Pero no puede cargar así por detrás. Papi, están chocando los dos. Ahí no hay nada. No puede cargar por detrás. Ni VAR, ni el árbitro dijo nada, ni los jugadores de Valencia protestaron. Nadie hizo nada porque realmente no hay nada. Detrás. Eso está buscando polémica donde no la hay. Eso es falta. Usted es lo que la está buscando. Mira, para empezar, ahí hay más contacto que en la roja de Hausen ayer. Ahí hay más contacto que en la roja de Hausen ayer. Y ese sí se iba solo. Yo voy a dar mi opinión. Ninguna de las dos es nada. Me parece respetable que tú opines que no haya sido. O sea, en esta acción, choque de fútbol. Puede decir que incluso esta tendrá un poquitico más que la de Hausen. Ya, entonces, no, pero hay. No, Jorge, si vamos a poner la vara de medir alta, la vara de medir tiene que ser para los dos. Es lo que yo te estoy diciendo. No, eso es expulsión. al mismo tema de que el arbitraje español es una mierda. No, olvídate del arbitraje español. Es que si tú decides ayer expulsar a Hausen, hoy Eric García tiene que irse a la calle en el minuto 7. Tengo que hacer el video. Tengo que hacer el video de esto. Ya, tengo que hacerlo. Pero es como todo. Pero tú me entiendes lo que yo te quiero decir. Si ayer tú expulsas a Hausen, no era el último hombre. Si era falta y era amarilla. Te lo reconozco. Falta, ya, amarilla. Pero no expulsión. Pero si lo expulsa, hoy a Eric García tiene que ir a ser expulsado en el minuto 7. Porque es un choque. Hay más contacto que ayer. Yo soy más de la opinión que ninguna de las dos es nada. Absolutamente nada de nada. Ni la de Hausen para mí es ni falta. La de ayer pues un jalón, puede decirlo. Porque no, es que no fue ni un jalón. No, un jalón. Le pone la mano en el hombro. Y por supuesto, Oyarzabal es inteligente y se deja caer. Lo mismo que le pasó a Araujo con el París. Igualito. No, pero hay una diferencia. Hay una diferencia. No, una diferencia. Barcolá tiene control de balón. Claro, aquí Oyarzabal no. En el momento que Hausen toca a Oyarzabal, ya, el balón estaba en el aire. Nunca tenía control de balón. No, estaba picando alto todavía. Él podía haber hecho una recepción y el balón se le iba, por ejemplo. No lo tenía al pie. Pero era falta esa. Bueno, llámale falta, llámale picardía de Oyarzabal, de saberse que está en una posición importante, porque dice, no, lo adelantado que está Courtois. Pero pitas la falta y sacas amarilla. Ya. Claro, pero no puedes permitir que te expulsen y no entre el VAR. No puede entrar. Eso sí también tiene razón. Lo que te quiero decir. Bueno, entonces, hoy ni siquiera la revisaron. Ni siquiera pero es que hubo un choque cuerpo con cuerpo. Porque el árbitro determina que no es falta. Y para mí, la verdadera acción
en ambas jugadas es no pitar la falta. Porque en ninguna de las dos yo no veo algo claro y escandaloso para una falta. Pero tenemos que juzgar no lo que fue, sino lo que pasó, lo que hicieron. Exacto. Yo entiendo tu punto. Vuelvo y te repito. El árbitro considera de que es roja. Porque el hecho de que el árbitro haya considerado que es roja, el VAR tenía que intervenir. Porque, bueno, está dejando a un equipo en la posibilidad de quedarse con un hombre menos, en la situación del partido, el que sea, y ver si el condicionante te da para eso. Cuando tú analizas, te das cuenta de que no. ¿Y por qué no entró el VAR? Porque hay una directriz este año que dice de que el VAR no va a entrar tanto, no va a ser tan influyente este año a lo que dice el árbitro. Pero en una roja, No, a ver, está mal. Yo no he dicho que esté bien. Partido. Está mal, Henry. Malísimamente mal. En la acción de hoy está bien arbitrada. Pero no. Déjame ya. No voy puede. Voy a hacer un momento el vídeo ese porque no había visto esa jugada. Antes que se me haga más tarde porque se me pasa el tiempo. Ya vengo y hago eso rápido. Dale. Dice que... No hay falta, amigo. Gracias al que me estaba comentando por Twitch. ¡Qué expulsión! Desde mi punto de vista, sí, porque me comentaron por Twitch que la jugada no era de VAR. A ver, déjame buscar. ¿Cuál no era de VAR? Espérate. Cuando hay una expulsión, la jugada es de VAR. Porque el VAR no entra en las expulsiones. Claro que sí. Pedro dice que no. Está montado así. No es así, Pedro. Gracias por tu comentario en Twitch. No es que no esté montado así. Es que la directriz es vamos a influir menos en este tipo de acciones. Pero lo que pasa es que si el árbitro determina algo, si el árbitro determina la jugada es esto, entonces ahí el VAR debería analizar. Si el árbitro no determina nada y es una jugada gris, como para mí el del día de hoy, para mí era una jugada gris, soy de Madrid, mira, soy de Madrid, soy de Madrid, y qué más conveniente es haberte quedado con un hombre menos en el minuto 7, pero el árbitro determinó que no era falta. Para mí no es suficiente. Ahora bien, como tú dices, Henry, si se está tomando ya la vara de lo que sucedió con Hausen, pues entonces estamos claros de que si aquella fue roja, nos vamos atrás, vámonos al partido del Mallorca con el Barcelona, la roja que le perdonan a Rafinha, pero le sacan la roja a Muriqui y le sacan la roja a Morlanes. Entonces, ¿cuál es la vara? Es que entonces no es vara. Son una mierda el arbitraje. Pero ¿cuál es el factor común entre todo esto? Que el beneficio al Barcelona. Y eso es lo que hay que denunciar y no se puede uno callar y uno tiene que ser claro con las cosas para que no sigan pasando estas cosas. Que nosotros, tú y yo y el Toro y cualquiera de nosotros no va a ser posible el cambio, no va a ser posible la noticia, la decisión. Pero mira, dicen que Florentino va a denunciar ante la FIFA toda esta situación. Y es hora de que alguien haga algo, es hora de que alguien diga que esto ya no puede seguir sucediendo porque no puede seguir, Jorge, no puede seguir. Es un descaro, demasiado. Ojalá que ocurra algo, pero ya el problema, ya vuelvo y te repito, el problema no es que si favorezcan al Barça o que si favorecen al Madrid. Vamos más allá. Mira, como dice Juanma, mira lo que dice Juanma, se influye menos según la camiseta que tenga el jugador. Por supuesto, si tienes la camiseta del Madrid, no va a entrar el árbitro a protegerte. Si tienes la del Barcelona, ahí es cuando entra. Yo creo que vamos un poco más allá. Yo creo que es que el arbitraje es una mierda. Definitivamente, no. El arbitraje es una mierda. Pero lo que estábamos hablando ahorita, hay algo más detrás de la mierda de arbitraje que tenemos. Hay algo más. Porque siempre es el mismo factor común que es el beneficio del Barcelona. ¿Tú quieres resolver este tema? La solución es simple. Saca todo lo que está podrido, todo lo que ha estado o que siguió desde cuando Negreira, porque hay que recordar algo a la gente, que yo lo saqué en mi último tuit. Negreira recomendó a Gil Manzano
al Fútbol Club Barcelona diciendo de que tenía potencial. Se sacó ese artículo los otros días por la parte de la agencia EFE. Claro que sí, Emilio, claro que sí, es lo que estamos hablando. Mira lo que dice. Ha visto que le perdonan la expulsión a Eric García. Contra el Valencia, a Hausen lo expulsan y al otro de Rosita. Misma jugada, diferentes criterios según la camiseta. Es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. El arbitraje español está podrido. Y la única forma de resolverlo, es coge todo lo que estaba en esa etapa y sácalo. Toda esa gente que estuvo en esa etapa, toda esa gente que cogió coaching con el hijo de Negreira, entre ellos Gil Manzano, que hay que recordar quién es Gil Manzano, porque los culés siempre han dicho que Gil Manzano es madridista, por una jugada con el Rayo hace 2 temporadas atrás. Pero Gil Manzano es el mismo, sí, y Gil Manzano es el mismo que las jugadas de Valencia. Gil Manzano es el que le expulsó a Lewandowski porque Lewandowski hizo así un partido de los Osasuna, ¿vale? Pero Gil Manzano, para que todo el mundo aquí se acuerde quién es Gil Manzano fue el árbitro que le pitó 3 penales en contra del Madrid en un partido en Mestalla, 2 de ellos que no lo eran, solamente uno lo era, bueno, iban los globitos, 3 penales, ¿ya? Que pitó Gil, sí, porque ahora no puedo hacer ni gesto. 3 penales que pitó Gil Manzano, de ellos solamente uno, los otros 2 no lo eran. Y Gil Manzano fue el mismo en que la temporada pasada, en un partido en Mestalla, o hace 2 temporadas atrás, pitó el final del partido en el balón en el aire. Ajá. Que fue el cabezazo que entró y gol. De Bellingham, que marcó gol y lo pitó. En la última jugada. Uh-huh, ese fue Gil Manzano, que pitó con el balón en el aire. En el aire. Como está el meme ese de tipo. En el aire. El que sabe de arbitraje sabe que el balón, cuando está en vuelo, en el aire, no importa, a no ser que sea un saque de puerta, no se puede pitar. Si es en un ataque, en el área rival, no se puede pitar. Y está estipulado en las reglas arbitrales. Así es, pero bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay con el arbitraje y para mí tienen que hacer una limpieza total. Más allá de... Para mí es una limpieza total. ¿Pero no qué haría? ¿Qué haría? Yo traería árbitros de afuera. Por ejemplo, traerlos de la Premier aquí, llevarlos los de aquí a la Premier o a Alemania o llevarlos a Francia. La Superliga, mano. La Superliga. Ya, pero entonces, pero si no importa, aunque sea la Superliga, vienes y metes árbitros españoles y viene siendo la misma mierda. No puedes coger árbitros españoles. Pero la Superliga tendrá, qué sé yo, yo me imagino españoles y la Superliga tendrá el derecho de exclusión, ¿ya? El derecho de convocatoria lo tendrá la Superliga. La Superliga dirá, yo de España quiero. Mira, el arbitraje mundial, no solo el español. El arbitraje mundial, desde que se fue o se retiró Pierluigi Colina, que era el mejor árbitro ahí en todo esto, no ha tenido un árbitro referente como ese hombre. No ha vuelto a ver un nivel arbitral de esa altura. Para mí el gran problema es el atraso del arbitraje mundial viene dado precisamente por este VAR o este videoarbitraje. Porque a día de hoy, esa es una opinión que tengo, a día de hoy, al existir el VAR, ¿ya? El árbitro como que tiene un escudo, tiene una red, ¿ya? Si se equivoca sabe que va a tener un VAR atrás que le va a corregir la jugada y listo. O sea, la polémica se acaba porque el VAR va a tomar la última decisión. Ya la culpa no es del árbitro. Y ahora viene la polémica porque ahora el VAR no quiere intervenir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Juego. Ahora mismo los Liniers o te levantan o no te levantan. Mira, hoy vamos a estar claros, yo soy madridista, vuelvo y te repito, soy madridista porque hay mucha gente que lo puede confundir. Miren acá atrás mi bandera, miren acá atrás eso del Mundial, de la última Champions, madridista. Hoy el árbitro tuvo varias acciones en contra del Fútbol Club Barcelona, porque pitó varios fuera de juego en acciones que no dejó terminar la jugada en el primer tiempo.
Pasó, yo vi el partido, o sea, vamos a estar pero hoy era un partido de trámite. No, pero para mí, después del minuto 7 es un partido de trámite. Pero pongamos a lo que quiero caer es que hay un problema grande en el arbitraje. ¿Por qué? Porque ahora tienen la NE de que, bueno, atrás tiene un VAR que te va a corregir, que bueno, si tú te equivocas, el VAR viene atrás y te corrige. Y cuando no te corrige, es culpa del VAR. ¿Ya? Eso fue lo que vi en su momento y VAR. No, y ahora sacan la idea de que los jueves van a sacar toda la historia esta de los errores, de qué pasó. Eso es un chorro. Y que, ok, está bien, saca, como hicieron la semana pasada, te sacan los errores, te explican por qué, que esto, que lo otro, asumen que se equivocaron y ¿qué hacen? ¿Cuál es la rectificación? ¿Cuál es el modus operandi que van a tener a partir de ahora? La supuesta rectificación es a la nevera algún árbitro en algún momento, pero eso no resuelve el problema. ¿Y los 3 puntos? ¿O una expulsión, las sanciones? Eso no va a resolver ningún problema. El problema de raíz es saca todo lo que tenga que ver con Negreira, tanto padre como hijo de la Liga Española, y con eso empieza. Ve a segunda división, saca árbitros de segunda división, que a lo mejor hay alguno que otros buenos, lo que sencillamente le falta un poquito más de tiempo y de experiencia. Ve a segunda división, que estoy completamente seguro que muchos en segunda división no han hecho coaching con el hijo de Negreira. Mándalos para primera y prueba gente nueva. Y todos estos que ya están infestados, dígase el propio Gil Manzano, dígase, qué sé yo, Hernández, Munuera Montero, que dicen que es el mejor árbitro de España. Pero La Roja, todos están cortados por la misma tijera. Saca todo eso. Déjame saludar a Juanma un momentico, que nos está viendo desde Madrid. Dice, me alegra mucho oírlo y saber que hay más youtubers del Real Madrid. A la Madrid, un saludo, hermano. Muchísimas gracias. Van a ser las 2:30 de la noche y todavía estás conectado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, de verdad. Gracias, hermano. Gracias por estar por acá. Entonces, y otra cosa que hay que resolver también es el fuera de juego. El fuera de juego es algo que ya no tiene sentido. Por 3 milímetros están quitando un fuera de juego. Que venga la ley Berner. Ya. Ese es automático. Y además, la de ayer es un descaro, pero total. Yo, el año pasado, la primera acción... Y es eso, te hacen lo que les da la gana. La primera acción que a mí me empezó a preocupar muchísimo con el fuera de juego, con este semiautomático, fue con esa acción de Lewandowski, que lo tengo que reconocer. Que le pusieron un pie así de payaso, enorme a Lewandowski, para decir que era fuera de juego en el partido aquí contra la Real Sociedad. Yo trato de ser lo más consecuente posible, pues te repito, a veces hay cosas que a muchos no les puede gustar, porque no doy un discurso madridista. Tengo que tratar de serlo lo más justo posible. Pero hay la primera acción que a mí me preocupó. Tú puedes ser objetivo cuando a ti te juzgan de la misma manera que a los demás. Cuando a ti te discriminan o te dan no te beneficia las decisiones que toman hacia tu persona, hacia tu equipo, hacia tu directiva, hacia tu institución, tú tienes que empezar a defender a ciegas lo tuyo. No es que ser madridista o ser barcelonista o ser del valencianista. Se trata de que si a ti te miden con una vara de medir diferente al resto, tú tienes que dar tu punto de vista y mantenerte firme hasta que algo cambie. Porque si no, nada va a cambiar. Mira, yo no creo de que... A ver, ¿cómo te explico? Yo no creo que haya, este tema del semiautomático, yo no creo que haya una orden, o puede que haya una orden directamente para perjudicar al Real Madrid. ¿Ya? Yo lo que sí creo es que este semiautomático, primero que nada, es una mierda. Es una mierda, por donde quieras que lo mires, es una mierda. Porque las renderizaciones no son fieles. No hay una prueba física, ¿ya?, demostrable de que la renderización que te ponen es exactamente la misma del campo. Cuando te hacen ese movimiento de zoom para acercarte el muñeco, y ahí hay una confusión enorme a la vista,
que tú no vas a poder palpar. Por ejemplo, te pueden poner un muñeco y moverte y hacerte un trazo de muñeco que no es real. Y se ha probado si no te fijas bien, nadie se ha dado cuenta o mucha gente no se ha dado cuenta de la pierna no sé si te fijas que hacen un trazo de arriba, un zoom de arriba, vienen y hacen así, hacen como un movimiento y así. Ya te perdiste. Ahí ya perdiste la noción de si están bien trazados en el mismo momento trazado, porque toman supuestamente la posición del jugador, las piernas, la cabeza, el milímetro. Y te empiezas a dar cuenta que tiene muchos errores por la bota de Lewandowski, las doble cabezas que han aparecido en ocasiones, la falta de rodilla el día de ayer en la Real Sociedad. O sea, son cosas que tú dices, aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que no me cuadra. Cuando tiras el trazo, lo puedes tirar un frame más, un frame menos, porque eso también puede pasar. Te tiran la foto arriba en el frame correcto y cuando te meten el zoom abajo, el frame anterior o el frame superior. Entonces ya te cambió eso. Y el frame es un nanosegundo, que es prácticamente imperceptible a la vista. Pero ese imperceptible a la vista es lo que te puede generar la confusión. Y ahí es donde está, para mí, el problema principal del semiautomático. Que puede ser una solución a largo plazo, sí, pero a día de hoy no está preparada. Y creo que la ley Werner, esa que dice Wenger, que es la que a partir de ahora el fuego de juego es cuando el jugador está completamente fuera de juego. O sea, si todavía queda un pedacito de bota en línea con la primera parte del cuerpo del primer defensor, que es una parte del cuerpo jugable, eso no es fuera de juego. Es lo que está diciendo Werner. Es que debería ser así. Que hay que adaptarse a eso porque también está un poco cabrona, pero... No, pero mira, así, vamos a ponerle una similitud. Cuando tú recibes una falta en el borde del área, si tú no estás pisando la línea, estás fuera del área. Apenas tú pisas la línea, se convierte en penalti, ¿verdad? Quiere decir que la línea pertenece adentro del área, ¿verdad? Si tú estás en línea con el jugador defensor, pertenece adentro del juego. O sea, estás no estás en fuera de juego, estás en línea. Si no estás a la misma altura, estás por delante del jugador, se convierte en fuera de juego. Es muy simple. Y yo creo que eso cambiaría completamente y arreglaría muchos problemas en este sentido, porque ya no habría más fuera de juego dudoso, no habría más polémica de 3 milímetros, no había ningún tipo de circunstancia, los partidos serían más rápidos, los partidos serían más dinámicos, habría más goles incluso en los partidos, sería mejor para el espectáculo, menos corte y no se tendría que revisar, al no ser que fuera muy claro que fuera muy dudoso, en vez de revisar por el fuera de juego, por el que no fuera. Yo creo que cuando lo venga la ley Wenger, tal vez se pueda mejorar muchísimo ahí, pero a día de hoy ese semiautomático a mí no me convence para nada. Para nada, ni esa acción de Lewandowski, ni la acción de Mkhitaryan la temporada pasada en Champions contra el Barcelona también. Las acciones de Mbappé esta temporada, que si la cabeza aquí, que si la cabeza acá, que si ahora la rodilla sí, que la rodilla no. Es todo muy confuso. Es muy raro. No quiero decir que hay un complot, no quiero decir que se esté intentando favorecer a unos y perjudicar a otros, pero a las claras está mal implementado el videoarbitraje. Que diga, el semiautomático. El videoarbitraje también. El videoarbitraje está peor todavía. Por lo que quieren hacer este año de la poca intervención, dejar a que el juez sea el que tome la última decisión. O sea, menos intervencionistas es lo que quieren ser. Y creo que ahí es donde está el error. Pero entonces tendrían que poner lo que estaban diciendo de que iban a poner de que los entrenadores pudieran reclamar el VAR ciertas veces por partido en este tipo de jugadas. Porque si en este caso Xabi Alonso hubiera podido pedir claro. Es una buena opción, como mismo hacen en la pelota, en el béisbol de acá. En el béisbol, en casi todos los deportes americanos. Te dan, creo que una oportunidad para revisar
Y si ganas esa oportunidad, te ganas otra por si ocurre de nuevo el juego. Si la pierdes, ya pierdes la opción. Es algo así. Y eso sería bastante interesante, ¿ves? Pero yo definitivamente yo te digo que para poder ganar este año nosotros vamos a tener que ganar bien, luchando contra todas estas circunstancias. No lo dudo, no lo dudo. De verdad no lo dudo. Yo creo que este año va a ser el más difícil y va a ser un año de inflexión en lo que es la consecución del título, si podemos llegar a ganarlo. Si queremos ganar, tenemos que jugar al 200%. Aquí no nos vale jugar al 100%. Vamos a ver. Como pinta la cosa, te tengo que dar la razón. Es que está muy difícil y a mí eso es lo que me enoja, me incomoda, me molesta. Y la doble vara de medir es lo que peor lo llevo. No puedo ya. Fíjate que me estaba conteniendo por el seguidor ese que me dijo que me contuviera mis palabras, pero ya me di cuenta de que tengo que ser como soy y decir lo que tengo que decir, porque es que ya me tengo que desahogar, porque si no, después por las noches no puedo dormir. Y como yo, debe haber 10.000 madridistas más, como millones. ¿Entiendes? Dime los demás, ¿no vienen los demás? Lester estaba por ahí conectado en el chat porque tenía que ir al aeropuerto a dejar a su papá y entonces quedaba como a 2 horas. Él vive en Italia, eso allá son las 2:30. Y me dijo que iba a ver si podía llegar, pero parece que se ha complicado. Y el Toro parece que se enredó. El Toro no le gustaba que le estaban diciendo las cosas de verdad como son. Y no creo. No, está grabando un video, dice que precisamente de la jugada. Ahora cuando salga aquí voy a verlo a ver qué para contestarle. Por acá. Busca, él lo sube a Instagram. A Instagram. Sí, vamos a ver si ha subido algo aquí recientemente. Estaba grabando. Es que cuando se trata de editar y grabar y todo esto es complicadito, tú sabes cómo es eso. Sí, yo todavía no he hecho el primer video de hoy. No lo he hecho todavía. Déjame ver. El Toro, ¿no? El Toro culé. El Toro culé, búscalo ahí, le vamos a poner. ¿Estará en TikTok también? No. Yo creo que sí, no sé. Ah, sí, aquí, a ver, aquí lo veo. Sí, aquí lo estoy viendo. Aprovechar aquí. No nos van a dejar competir, dice Juanma. No, hermano, no nos van a dejar competir. De esta manera hay que competir al 200%. Esto no va a ser fácil. Joshua, hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Qué te parece el partido del Barcelona? ¿Viste el partido del Barcelona hoy que le tenían que haber expulsado a Eric García? Para mí, dice Jorge que él no lo hubiera expulsado, pero yo sí lo hubiera expulsado. No, yo creo que ninguna de las dos acciones es lo que considero. No, yo siendo objetivo, yo no hubiera expulsado a ninguno de los dos. Ajá. Pero en referencia a la expulsión de ayer de Hausen, tenían que expulsar a Eric García hoy. Clarísimo. En minuto 7 y el partido a lo mejor no hubiera cambiado nada, pero a lo mejor sí. Considero lo mismo. En ese sentido va a depender mucho de lo que considera el arbitraje, ¿no? Pero la realidad es que no podemos tomar la vara de ninguna de las dos, porque es que ninguna de las dos es nada. Pero es cierto de que si en una ya estás declarando una solución, pues tienes que replicar la solución para esta, aunque sea menos incluso. Exacto. Ahí terminando ya, no quiero irme sin hablar de qué es lo que tú crees que pueda estar pasando con Rodrigo. No está pasando nada. Sencillamente Rodrigo, esto me lo dijeron, no sé, bueno, ya te digo. Rodrigo pidió ser extremo izquierdo. Sí. Ya, él lo pidió. Pidió ser extremo izquierdo. Y la respuesta que le dieron fue, ok, ahora mismo el titular es Vinicius. Si tú quieres ser extremo izquierdo,
tienes que competir la posición. Tengo la misma información, pero... La razón por la cual Rodrigo no está jugando es porque él pidió explícitamente ser extremo izquierdo. Ok, yo tengo la misma información, pero vimos que ayer sacaron a Fran García de extremo izquierdo antes que a Rodrigo, cuando Rodrigo está mucho más fresco que Fran García. O sea, puede aportar más. ¿O simplemente tú crees que puede hacer un cambio pensando en amarrar el partido? Yo creo que es más de amarrar el partido, pero sí me generó... No es que me generó contraposición a la noticia o a la información, porque sí me genera ruido, ¿no? Porque, a ver, tú pides eso, y también puede ser real, ¿no? Ok, perfecto, tú vas a competir la posición, pero yo determino que ahora va a jugar Fran García y no tú. ¿Ya? Sigue siendo la noticia válida, porque no ha cambiado la noticia, o sea, tú no estás entrando por... Si tú entraras por el extremo derecho, yo te diría que hay algo que no me cuadra. Me dijeron a mí que pido ser extremo izquierdo y es la razón por la cual Xabi Alonso es o él o Vinicius. Y hay que tener en cuenta también que ninguno de los cambios fueron ofensivos. Ahí vamos. Lo que te digo es, lo que puede ser en contra de la noticia es que Rodrigo haya jugado por el extremo derecho. No que no haya jugado, sino que haya jugado por el extremo derecho. Ahora, que él haya preferido poner a otra persona por el extremo izquierdo por encima de Rodrigo, sus razones tendrá. No va en contra de la noticia, porque la noticia sigue siendo que él cuando vaya a jugar va a jugar por el extremo izquierdo. Quiero verlo. Sí, porque hay que... Ese es el detalle. Ahí es donde está el detalle, que es donde hay que profundizar. De hecho, hubo una noticia antes del partido que se rumoraba que iban a jugar los tres arriba. Y yo dije, no es lo que yo tengo. No es lo que yo tengo en información. Para mí es por el extremo izquierdo es o uno o el otro, no los dos. A no ser que Vinicius lo ponga en el centro y lo ponga de extremo izquierdo, entonces Mbappé no jugará algún partido. Y puede pasar en alguna lesión que Mbappé esté lesionado o lo que sea. Sí, pero ayer no era el día. Pero para el partido de mañana, o sea, para el partido de ayer, la información es que él había pedido jugar por el extremo izquierdo. Entonces, de momento no lo vimos y sigo ratificando lo que me dijeron. Si hubiese jugado por el extremo derecho, ya yo me hubiese preocupado. Para mí, lo que tú dices, tema ofensivo, tema defensivo, tema de amarrar el partido. Sí, yo creo que fue más táctico que otra cosa. Terminar de cerrarlo. Pero muy temprano. Muy temprano. El partido era el minuto 66, creo que era que entró Fran García, 66, 68. El partido se había complicado. Creo que habían puesto, creo que Cubo juega por ahí, por esa banda. Sí. Y lo eléctrico. Que bastante problema dio. Sí, bastante problema dio. Eléctrico, entonces creo que reforzar el extremo izquierdo con otro lateral izquierdo no era mala opción. La verdad no era mala opción. El Madrid tiene que sacar los 3 puntos como sea. O sea, es una realidad. O sea, ahora mismo me da igual el nombre. Yo necesito las personas correctas para sacarte de los 3 puntos. En Madrid se le complicó el partido por decisiones arbitrales de Gil Manzano, que es una realidad. En Madrid sacó su partido. Si lo hubiese sacado con Rodrigo bien, pero no lo sacó con Rodrigo, lo sacó con otro lateral izquierdo en la misma posición, reforzando la banda. Es verdad que perdimos fuelle al final porque estábamos con 10 hombres desde el minuto 30 y tanto. Pero bueno, o sea, no va en contra de la noticia. La noticia es que él quiere jugar por el extremo izquierdo. Creo, tengo que verlo, pero no me gustó el partido de Vinicius. Creo que estuvo colaborativo, estuvo interesante, pero no fue el Vinicius del partido, por ejemplo, con el Oviedo. Ni fue el mismo contra el partido contra el Mallorca, creo que fue. Sí, él estuvo un poquito más desaparecido. Estaba dando muchos picos. Lo mismo está dando muy buenos partidos que el partido más o menos. Creo que estaba bastante bien lo que es la colaboración defensiva. Lo veo bastante motivado en ese sentido. Pero eso no es el Eu faré per 10 que él puso en aquel tweet. Eso no va de la mano, ¿ya? Voy a hacer por 10 cuando lo del Balón de Oro, aquel tweet famoso que se hizo muy viral.
Desgraciadamente, ese tuit no se ha visto reflejado en ningún momento después del Balón de Oro, después de que entre el Balón de Oro. Y a día de hoy, que sí, que está más colaborativo, que creo que sigue aumentando en su capacidad goleadora, porque veo a Vinicius que tiene cada vez más capacidad de goleadora, pero le falta el 1 contra 1. Lo veo más pobre en el 1 contra 1, lo veo más pobre en buscando el hueco para salir en velocidad, lo veo mucho más estático. ¿Y no cree que eso sea algo orquestado por de Xabi Alonso? Por supuesto. También. Yo creo que es la manera que le está pidiendo. Lo comentamos en el stream pasado, sí, yo creo que sí, pero no le viene bien a Vinicius. Eso no le viene bien a su forma de jugar. No le viene bien a su forma de juego. Entonces, no sé, el partido de la nota del partido de la Real Sociedad, para mí Vinicius tiene un 6. No más. Raspadito. Raspadito, un 6. Entonces, ese 6, ahora hay que cogerlo y sumárselo y promediárselo con el partido de Champions, porque para mí va a jugar el partido de Champions de titular. Sí, yo no creo si el partido de Champions lo vuelve a hacer un 6, creo que el titular en el otro partido va a ser Rodrigo. Porque no veo. Si Vinicius se hace un partido de 6 y vuelve a jugar Vinicius el partido de Liga, aquí hay algo más. Si Vinicius juega el partido de Champions, un 6. Y el próximo partido de Liga, Vinicius es el titular y Rodrigo, por supuesto, en el banquillo, porque supuestamente la noticia es que él pidió jugar por el extremo izquierdo y le dijeron, ok, el titular ahora mismo es Vinicius, tienes que ganarte la posición. Esas fueron las palabras. Si eso es así y Vinicius vuelve a tener un partido de 6, algo más. Algo más ahí. Así mismo, exactamente. Pues bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Darle las gracias a todo ese chat que está ahí, que ha estado comentando. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros. Un placer otra vez tenerte aquí, Jorge. Cuando quieras, eres bienvenido. Esta es tu casa. Vamos a el martes que hay Champions. Voy a hacer otro live. Vamos a compartir el live para los que no estén suscritos, se suscriban, que le den a la campanita ahí, se pongan activados en lo que es la comunidad, que nos ayuden a compartir y a seguir creciendo la comunidad, porque gracias a ustedes es que estamos haciendo esto. Ya casi somos 2000, creciendo poco a poco en muy poco tiempo. Y sin más, te dejo la palabra para que te despidas, Jorge, y nos vemos en la próxima. No, agradecerte por la invitación una vez más, y qué bueno que estés creciendo en la página, de verdad, porque sé que le estás metiendo bastante y esa es la idea, no persistir, vendrán momentos difíciles, tienes que seguir así haciendo contenido. Yo me estanqué un poco en ese mismo sentido, vinieron momentos complejos y ahora estoy intentando retomar la cuenta. Te digo, hay que persistir y seguir haciendo contenido hasta que llegue el momento. Va a llegar el momento y me alegro un montón lo que ha estado creciendo la página. Partido de Champions en martes contra el Marsella, para allá la última pincelada. Ya, antes de irte, dame tus resultados. Partido de Champions contra el Marsella en el Bernabéu. En Madrid, si no gana por 3 goles o más, o 2 goles o más, o sea, no va a haber ningún problema porque el Madrid está ganándolo todo, pero el Madrid debería ganar por 2 goles o más. La pregunta está, es si va a jugar Mastantuono por el extremo derecho o va a volver a poner a Brahim. Yo creo que va a jugar Mastantuono. Xavi le tiene mucha fe. Sí, yo creo que no jugó este partido por una cuestión de descanso, jovencito, vienes de Argentina. Quiero pensar que es eso, desde los pocos que fue. Y puso a Brahim. A América. Y puso a Brahim. Entonces. Tal vez pone a Brahim para poner a Mastantuono ahora en Champions y mantener a los dos motivados. Quiero pensar que es eso. Es que va a ser Brahim así. También jugó en el parón FIFA con Marruecos. Va a ser así durante toda la temporada. Déjenme ustedes en los comentarios, todos los que están ahí, déjenme en los comentarios el resultado que creen que pueda haber en el partido contra el Marsella en martes
y nos vamos a ver aquí las caras. Vamos a estar aquí en directo desde las... ¿A qué hora juega? ¿A 2:30? A las 3. Pues media hora antes del partido vamos a estar aquí en directo, ¿ok? Nos vemos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por suscribirse, por comentar, por darle la campanita, por compartir, por todo. ¡La Madrid! ¡Madrid! ¡La historia!